Hola, mi nombre es José González, soy director de un centro terapéutico y en este trabajo integrador para el doctorado en educación, puntualmente para el seminario Gestión Institucional, abordo una problemática que atraviesa fuertemente mi práctica cotidiana: las tensiones institucionales en torno a la inclusión escolar de estudiantes con discapacidad. Lo que van a ver a lo largo de la presentación es una lectura crítica del modo en que se gestionan los apoyos, cómo se construyen o se fragmentan las responsabilidades y qué condiciones podrían permitir una transformación institucional real hacia una inclusión genuina. La propuesta metodológica del trabajo partió de preguntas guías que me permitieron estructurar un análisis crítico del caso empírico. ¿Desde dónde analizamos la inclusión? ¿Qué tensiones institucionales revela la forma en que se gestiona la inclusión? ¿Qué representaciones y omisiones se sostienen en torno a la discapacidad dentro de las escuelas? ¿Qué alternativas de transformación pueden surgir desde una perspectiva pedagógica y política situada? Y finalmente, ¿qué tipo de escuela necesitamos construir para garantizar verdaderamente el derecho a la inclusión? Estas preguntas no buscan ser respondidas de forma cerrada, sino evitar la reflexión colectiva sobre cómo se gestionan hoy la diferencia y qué sentido le estamos asignando institucionalmente a la palabra inclusión. ¿Desde qué autores se construye el análisis? Para pensar estos interrogantes retomé los aportes de cuatro autores que me permiten articular distintos planteos de análisis. Sandra Nicastro, que invita a pensar la gestión como un hacer situado, donde las decisiones no son técnicas sino políticas, habitadas por tensiones. Cristina Carriego, que promueve un liderazgo pedagógico capaz de clarificar el rol de la escuela y construir una cultura institucional, participativa y autocrática. Steven Valls, quien aporta una mirada sobre la micropolítica escolar, entendiendo la escuela como un campo de conflicto entre intereses, sentidos y definiciones. Y Alexis Rivas, Axel Rivas, perdón, que de una perspectiva propositiva nos habla de políticas escolares inclusivas, innovaciones situadas y liderazgos distribuidos. Estos autores no solo me permiten comprender el problema, sino que me ofrecen herramientas para pensar alternativas. Desde sus lentes, la inclusión ya no se trata de atender casos, sino de revisar cómo está organizada la escuela y quiénes participan o quedan excluidos de sus decisiones cotidianas. ¿Desde dónde analizamos la inclusión? Podríamos partirnos como punto de partida. Este trabajo parte de una experiencia concreta, la que desarrollo como director en un centro terapéutico que trabaja cotidianamente con escuelas. Desde ese lugar he podido observar cómo se reproducen ciertas lógicas institucionales que generan tensiones cuando se intenta garantizar el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad. Lo que vemos es que muchas veces la escuela opera desde una lógica de delegación individualizada. La responsabilidad de la inclusión se traslada exclusivamente al acompañante terapéutico o a profesionales externos, como puede ser un psicólogo, un terapeuta ocupacional, como si esto fuera un agregado a la estructura escolar. Esto no solo fragmenta el trabajo, sino que impide que la inclusión se piense como un proceso institucional colectivo. Esta citación da cuenta de una forma de gestionar la diversidad de una perspectiva técnico-administrativa centrada en la respuesta inmediata y no en la planificación estratégica. Pero la inclusión, y esto me parece clave mencionarlo, no es una respuesta técnica, es un posicionamiento político y pedagógico. Por eso el enfoque que propongo es crítico y situado, guiado por algunas preguntas claves como pueden ser: ¿qué tipo de prácticas escolares se sostienen cuando se delega la inclusión en un solo autor? ¿Qué estructuras institucionales se invisibilizan en este proceso? ¿Qué formas de gestión pueden habilitar transformaciones reales? Para abordar estos interrogantes, retomo los aportes de cuatro autores que ofrecen distintas entradas para comprender el problema. Sandra Nicastro, desde una mirada sobre la gestión como práctica situada, anclada en escenarios superpuestos; Cristina Carriego, desde el liderazgo pedagógico y la delimitación de responsabilidades institucionales; Steven Ball, desde una concepción de la escuela como espacio de conflicto y disputa de sentidos; y Axel Riva, desde una perspectiva de innovación educativa situada y políticas escolares inclusivas. Estos marcos me permiten leer el caso no solo como una problemática operativa, sino como una expresión de los modos en que las instituciones escolares construyen o impiden construir inclusión con corresponsabilidad.
Tensiones institucionales en torno a la inclusión. En este punto me interesa profundizar en cómo las tensiones institucionales afectan la posibilidad de construir una inclusión real en las escuelas. Siguiendo a Sandra Nicastro, la gestión escolar no puede reducirse a lo técnico-administrativo. Ella propone pensarla como una práctica situada que se despliega en tres escenarios interdependientes: el lugar institucional de la dirección, el ámbito escolar cotidiano y el contexto social. Estos escenarios se superponen y se significan mutuamente. La dirección escolar, entonces, no solo debe gestionar, sino producir sentido, sostener tensiones y habilitar transformaciones posibles en un entorno complejo y muchas veces contradictorio. Por su parte, Cristina Carriego señala que uno de los principales desafíos es ejercer un liderazgo pedagógico ético. Esto implica clarificar el rol institucional frente a las demandas sociales, que muchas veces son excesivas o contradictorias. Una oferta institucional realista, situada y coherente con su identidad. Para ello se necesitan procesos de diálogo, de autoevaluación, de planificación colectiva, que se permita poner en común qué puede ofrecer la escuela y cómo ofrecerlo. Finalmente, Steven Ball nos invita a mirar la escuela como un espacio de disputa, atravesado por conflictos de intereses y tensiones ideológicas. Desde su noción de micropolítica, Ball plantea que la inclusión no es un consenso dado, sino una contradicción en permanente disputa. En este sentido, lo que se entiende como inclusión, qué se prioriza, qué se omite, y cómo se organiza no es neutral. Es el resultado de una lucha simbólica dentro de la institución por definir el sentido del trabajo escolar. Estas tres miradas permiten entender que muchas de las dificultades para construir inclusión no responden únicamente a la falta de recursos o de voluntad, sino a una gestión que muchas veces oscila entre el voluntarismo individual y el control organizativo, sin poder asumir el conflicto como oportunidades para transformar. Representaciones y omisiones institucionales. En muchas instituciones escolares persiste una representación de la discapacidad como un problema individual que debe ser atendido de lo externo. Esta mirada tecnificada, centrada en la adaptación puntual o en la figura del acompañante terapéutico, repercute una lógica funcional que fragmenta la intervención y desresponsabiliza a la escuela como comunidad educativa. Siguiendo con Carriego, esta lógica muchas veces se sostiene por falta de conciencia institucional sobre los propios límites y posibilidades. La escuela, la escuela, en lugar de construir una oferta clara y situada, termina absorbiendo demandas sin filtro, muchas veces desde el reclamo social o familiar, lo cual genera desborde, parálisis o delegación en figuras periféricas como el acompañante terapéutico. Carrigo propone que la institución delimite su campo de acción desde su misión pedagógica y no de las presiones externas con criterios claros y metas compartidas que se definan colectivamente. Por otro lado, la formación docente sigue siendo un punto crítico. Como indica Nicastro, los modelos de formación inicial y continua tienden a estar atravesados por esquemas racionalistas y tecnocráticos que no habilitan a los docentes a pensarse como parte de un colectivo con responsabilidad pedagógica compartida. La interdisciplina y el trabajo en red son escasamente abordados o quedan reducidos a recomendaciones formales sin un efecto práctico. Esto refuerza una práctica donde la inclusión se resuelve acompañando individualmente, pero no se integra en un proyecto institucional. Finalmente, de la lectura de Valls, lo que se omite también es parte de lo que se define institucionalmente. La micropolítica de la escuela como campo de disputa muchas veces silencia o desplaza los conflictos que implicaría revisar el sentido de las prácticas normalizadas. En lugar de interrogar cómo repercute la exclusión dentro de lo cotidiano, la escuela tiende a generar respuestas performáticas, mostrando inclusión hacia afuera sin procesar tensiones internas. Así la diferencia es tolerada pero no integrada y la omisión se vuelve forma de control institucional. Transformaciones necesarias para la inclusión real. Para que la inclusión sea algo más que una declaración normativa o una solución fragmentada, es necesario repensar profundamente las condiciones institucionales que la hacen posible. La transformación no se produce por acumulación de voluntades individuales, sino por decisiones políticas y pedagógicas colectivas. En este sentido, Cristina Carriego propone que los equipos directivos asuman un liderazgo pedagógico ético,
que permita clarificar la función de la escuela y delimitar con honestidad qué es posible hacer y qué no. Esto implica salir de la lógica de la sobreexigencia o la delegación para construir criterios institucionales compartidos en diálogo con la comunidad. Carriego plantea que la escuela necesitará una cultura profesional abierta, participativa, reflexiva y autoevaluativa para tener legitimidad y poder educar. Sin esta base, la inclusión seguirá siendo percibida como una sobrecarga o un gesto aislado. Desde otra perspectiva, Sandra Nicastro insiste en que transformar implica gestionar desde el pensamiento crítico. La gestión no debe ser vista como aplicación de recetas mágicas, sino como producción de sentido situado, habitar espacios institucionales donde se puedan revisar las prácticas cristalizadas, leer los contextos con complejidad y reconocer las tensiones como parte del trabajo profesional es clave para avanzar. No se puede transformar sin evitar el conflicto, sin romper con las rutinas que naturalizan la exclusión. Stephen Ball, por su parte, complementa esta idea mostrando que la escuela es un espacio de micropolítica, donde la transformación solo es posible si se disputa en el sentido de lo que se hace. ¿Qué entendemos por inclusión? ¿Qué se entiende por apoyo? ¿Qué voces están habilitadas a invertir? Si no se disputa el poder interno que estructura la organización escolar, la innovación será superficial y sin un anclaje real. Por eso es muy valioso el aporte de Axel Rivas, que habla de innovaciones situadas, liderazgo de distribución y gestión pedagógica integral. No se trata de imponer modelos externos, sino de construir experiencias de cambio desde la realidad institucional concreta, con actores reales, recursos limitados y contextos singulares. Las innovaciones decisivas, como él las llama, son aquellas que habilitan nuevas formas de colaboración, de escucha y de decisión pedagógica compartida. En síntesis, transformar la inclusión implica repensar los marcos institucionales desde adentro. No basta con sumar apoyos, hay que rediseñar las condiciones para que esos apoyos tengan sentido, continuidad y legitimidad. Propuestas de gestión inclusiva y transdisciplinaria. A partir del análisis realizado, propongo una gestión escolar que reconozca que la inclusión no puede pensarse de una intervención técnica individual, sino como una tarea política, pedagógica y profundamente institucional. Por eso es imprescindible construir un modelo de gestión inclusiva y transdisciplinaria, con dispositivos que integren a todos los actores de la comunidad educativa y no solo los profesionales externos. El principal eje de esta propuesta es la corresponsabilidad institucional. Como señala Carriego, la escuela debe definir con base en su identidad una oferta educativa clara y legítima. Esto implica que no debe haber inclusión sin un proyecto pedagógico que involucre a todos, directivos, docentes, estudiantes, familiares, acompañantes terapéuticos y, por qué no, personal no docente. La escuela no puede seguir actuando como si la inclusión dependiera de un acompañante terapéutico o de un agente externo, o de la voluntad individual de un docente comprometido. El segundo eje es la creación de espacios estables de planificación y evaluación compartida. La planificación no puede ser una práctica aislada, no puede ser una práctica aislada ni una reacción a la urgencia. Tiene que ser colectiva, situada y revisable. Esto requiere una cultura institucional que, como dice Nicastro, habilite el pensamiento pedagógico de la gestión. No se trata de implementar protocolos externos, sino de construir sentido de la experiencia concreta de cada institución. En tercer lugar, propongo que la formación docente sea continua, situada e interdisciplinaria. Como advierte Valls, las disputas internas sobre qué se enseña, cómo y a quién son parte de las políticas institucionales. Si queremos transformar la inclusión, necesitamos formar actores que reconozcan esas disputas y estén habilitados a intervenir en ellas. No alcanza con capacitar en discapacidad. Se trata de repensar el rol docente dentro de un entramado colectivo de decisiones y responsabilidades. Finalmente, esta propuesta incluye el fortalecimiento de una red de apoyo interna, construida desde la comunidad educativa misma. En línea con lo que plantea arriba sobre las innovaciones situadas, se trata de articular recursos disponibles
coordinar estrategias entre actores diversos y generar condiciones para que las decisiones pedagógicas no se tomen de forma aislada, sino en diálogo constante con la realidad institucional. La inclusión, la inclusión entonces deja de ser un problema a resolver y se convierte en una oportunidad para transformar la escuela desde adentro. Una escuela que planifica, que escucha, que se forma y que se atreve a disputar los sentidos de su hacer es una escuela que incluye. Conclusiones finales. Las tensiones analizadas a lo largo de este trabajo muestran con claridad que la inclusión no puede pensarse como un gesto administrativo ni como una intervención aislada. Tampoco puede depender exclusivamente de figuras externas o del compromiso individual. La inclusión en su sentido profundo es una construcción individual, colectiva y situada. Como hemos visto con los aportes de Nicastro, Carriego, Valls y Rivas, la gestión escolar puede convertirse en un dispositivo que habilita derechos, pero también en un obstáculo que los bloquea. Todo depende de cómo se entiendan los vínculos, el poder y la función educativa en la escuela. Si la gestión asume el conflicto como parte constitutiva de su tarea, si se permite pensar más allá de lo técnico y se habilita la participación de todos los actores, entonces puede producir verdaderos procesos de transformación. En cambio, por el contrario, si se sigue actuando de una lógica tecnocrática, fragmentada y desresponsabilizante, lo que se produce es una exclusión sofisticada, lo que se disfraza de inclusión pero no modifica nada. La conclusión principal es que la inclusión no es una tarea añadida a la escuela, es la escuela misma representada desde una ética de la responsabilidad. Gestionar inclusión no es aplicar políticas, es construir sentidos compartidos, es revisar prácticas naturalizadas y generar condiciones para que cada actor pueda asumir su rol activo en la tarea de educar con justicia. Y en este camino, la dirección escolar no es una instancia de control, sino un espacio clave de mediación, escucha, articulación y liderazgo pedagógico. Una dirección que se anime a evitar la tensión, a planificar en la incertidumbre y a disputar los sentidos institucionales es una dirección que abre la puerta a la escuela que todavía no existe, pero que urge construir. A modo de cierre de este trabajo, me gustaría compartir una frase de Claudia Romero, la cual dice: no se trata de que la escuela haga proyectos, sino más bien de que la escuela sea un proyecto, ¿no? Un proyecto inclusivo que habite las diferencias y que promueva una sociedad más justa y equitativa. La escuela que está de fondo es la escuela número 20 de la ciudad de Mar del Plata, fue mi querida escuela primaria, la cual guardo, ¿no? con mucho amor y cariño, y la cual para mí significó claramente un proyecto de vida, la cual me permitió hoy en día ser un profesional de la salud y la educación que intenta garantizar o que intenta promover, ¿no? una educación mucho más justa.